Muy bien. Entonces, el micrófono esté desactivado, efectivamente. Entonces, básicamente nosotros tenemos el problema indicado en la descripción, en el cual un tambor, pues obviamente está desenrollando, ¿sí? Desenrolla y enrolla prácticamente el ascensor. Pero repentinamente, este se va a detener, este se detiene y el elevador va a frenar bruscamente. Entonces, pues, ahí estamos. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Pues obviamente el esfuerzo máximo que va a ocurrir en este cable, ¿sí? Dentro de la información sabemos de que son 10 centímetros cuadrados del área y este cable es el que cuando se vaya a detener la masa, pues obviamente se va a elongar, ¿sí? Entonces nuevamente esto empieza a ser un comportamiento dinámico a partir de una velocidad que el ascensor normalmente llevaba y pues obviamente va a empezar a ceder. Cuando nosotros hablamos de los esfuerzos que podría resistir este cable, que pues sería parte de la similitud ahí eh, con el tema de la resistencia en algunos materiales, contamos con la siguiente información para partir. Obviamente nosotros, vamos a ver, acá nos indican que esto pues ya es un peso, ¿sí? Tenemos un peso de 2.500 kilogramos, serían kilogramos fuerza, entonces claramente está actuando por la aceleración de la gravedad, no lo volvemos a multiplicar, sino que directamente vamos a utilizar esa fuerza. La ecuación para poder calcular este modelo entonces, o mejor dicho, la elongación del cable, sería que esta misma elongación de cualquier elemento que tenga una sección circular y tenga obviamente algún material y conozcamos el módulo de elasticidad, podríamos determinarla a través de esa fuerza por la longitud sobre el área transversal por su módulo de elasticidad. Pero en este caso, nosotros obviamente acá tenemos no una fuerza, sino un peso, y lo que hacemos es de que sustituimos, pues obviamente, estas características, dentro de las cuales tendríamos entonces 2.500 kilogramos fuerza, ¿sí? Esto lo multiplicamos por 30 metros, pero ojo que el área está en centímetros, al igual que el módulo de elasticidad. La recomendación acá sería, pues obviamente, trasladar, hacemos aquí directamente la conversión. Eh, Perdón, no me quedo con la escala. Aquí les pediría, por favor, ayuda en el cálculo. Centímetros cuadrados, y esto lo voy a dejar como 2.1 por 10 a la 6. Estos son directamente kilogramos sobre centímetro cuadrado, con lo cual yo podría calcular mi elongación, ¿sí? Esto es directamente para calcular. Obviamente yo acá puedo pues eliminar, ¿sí? ¿Y qué valor estaría yo obteniendo?
¿Qué valor nos da? 0.357. 357 centímetros. ¿Sí? Muy bien. Que esto equivale a 0.00057 metros. ¿Sí? Ahora le digo por qué lo he vuelto a los metros. Bueno. Con esta elongación, ¿sí? Yo procedo a calcular qué rigidez va a tener el sistema. ¿Cuál es el elemento que le aporta rigidez al sistema acá? El enunciado lo dice. El cable. Muy bien. Exactamente. Entonces, la rigidez yo debería de calcularla a través de lo que o la puedo calcular a través de lo que se elonga el cable, ¿sí? Si yo recuerdo que fuerza es igual a K por X y yo lo aplico en este sentido para calcular la rigidez, yo sé que K va a ser una fuerza sobre algún desplazamiento, ¿sí? Traducido a este sistema o a este ejemplo, la fuerza en realidad es el peso y la X es el desplazamiento o la elongación elástica del cable, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que el peso sobre la elongación sería igual a los 2500 kilogramos sobre, para obtenerlo en kilogramos sobre metro, tendría 0,0357 metros. Y esto resulta en alguna constante. A juzgar por el número tan bajo en el denominador, pues debería ser un elemento, un número grande, ¿no? ¿Cuánto le cae? 700.280.112 o 7 por 10 a 5. No, 2500 sobre 0,0357. Sí, tengo que ver. Sí, ok. 700.000. 280, ¿así? ¿Sí? Muy bien. Mm, Totalmente. Ya, muy bien. Debido a que la masa que estamos analizando va a una velocidad constante, ¿sí? De 1 metro sobre segundo, cuando se detenga el ascensor y nosotros analizamos el desplazamiento dinámico o la elongación del cable, podemos tomar esa como velocidad inicial, porque era la velocidad a la que iba el ascensor, ¿verdad? Entonces, vamos a incluirla acá dentro de mis condiciones iniciales para el análisis. Yo tendría que en un tiempo igual a 0, cuento con que mi velocidad inicial sería de 1 metro sobre segundo, ¿sí? No me están hablando específicamente de algún sistema a partir de varios componentes, no hay algún tema que haga mención a un sistema que genere amortiguamiento, entonces voy a despreciar el amortiguamiento en este caso, ¿sí? Yo tengo en un tiempo 0 y con una constante de amortiguamiento equivalente a 0 porque el programa no especifica que exista alguna constante de amortiguamiento, ¿sí? Entonces, constante C equivale a 0. Y lo que sí podemos hacer nosotros es utilizar el concepto de que cuando se detenga, pues va a vibrar esa masa, ¿sí? Ese es el concepto que estamos utilizando acá. La fuerza externa en realidad se vuelve el peso, ¿sí? Porque es un plano vertical sobre el cual estamos analizando. Y entonces nosotros podemos determinar que la deflexión máxima ocurrirá en el caso donde yo
mi velocidad inicial la divida sobre mi velocidad angular. ¿Sí? Yo ya sé de este punto que mi velocidad angular equivale a la raíz de ¿qué cosa? De k sobre m. Bien. Y yo sé de este punto que la masa, pues obviamente, bastante sencillo, equivale pues al peso sobre la gravedad, ¿no? Muy bien. Entonces, si nueva, vamos a ver, yo tendría que, ahora miren esto. Yo sé de este punto que la constante K equivale a peso sobre la elongación, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que mi velocidad angular, en vez de utilizar K, voy a utilizar peso sobre la elongación, ¿sí? Estoy hablando de las mismas dimensionales. Entonces yo tendría peso sobre la elongación sobre masa, ahora se vuelve peso sobre gravedad, ¿sí? Con lo cual pues puedo eliminar directamente la variable de peso, ¿sí? Con esto yo tendría que la raíz de multiplico los extremos dejando la gravedad en la parte superior y un delta de la elongación en el denominador. ¿Y qué resultado me daría esto? Solo verificar que si utilizo gravedad, pues esté en centímetros o en metros, ustedes gusten. Muy bien. El valor que yo tenía utilizando una elongación de 0,035, un 35,7. Permítanme aquí vamos a desplazar esto acá un poquito. Yo tenía un valor de 52,94 segundos a la -1 o hertz. ¿Me confirman, por favor? Muy bien. Y con esto nosotros estaríamos encontrando la frecuencia del sistema. Entonces, si esta es la velocidad, perdón, la velocidad angular del sistema, yo podría determinar que el desplazamiento máximo sería igual a 1 metro sobre segundo sobre 52,94. Lo voy a poner de esta manera, ¿sí? Para poder eliminar aquí de esta forma. Yo tendría un desplazamiento equivalente a 0,018, ¿sí? Pero ojo que esta parte
podríamos denominarla como la amplitud máxima que se va a obtener al momento de que frene abruptamente el ascensor, ¿sí? Si esta es mi amplitud, es decir, lo que va a desplazar y a vibrar la masa, adicional a ella, se está elongando el cable. Si se elonga el cable, y aparte todavía vibra la masa, yo podría sumar estas dos para obtener el desplazamiento total máximo, ¿sí? Entonces, de ser así, yo cuento con 0.018 y los 0.035 que habíamos determinado, o 0.0357. Ahí podríamos decir que el desplazamiento máximo, que es lo que nos pide el problema. Perdón, el problema pide el máximo esfuerzo, pero para eso necesitaríamos entonces eh, la máxima deformación, ¿sí? Entonces sería la deformación máxima corresponde a la deformación o la amplitud debido a la vibración más la elongación que de hecho ya se había calculado. Una está relacionada con la otra, pero es que en realidad están sucediendo las dos al mismo tiempo, con lo cual pues yo debería de sumar 0.18 a 0.0, perdón, 0.035, con lo cual la deformación máxima sería de 0.18 más 0.035,7, 0.053. Perdón. Aquí metí un 0 de más. Es 0.018 más 0.00357. En fin. Yo tendría 0.0, digamos, 21 metros. Ya como una deformación completa, ¿sí? Digamos que una parte la provee el desplazamiento de la masa y otra lo que se elonga el cable, ¿sí? Entonces, el problema recuerden ustedes, nos pide básicamente lo que es la deformación. Determine el máximo esfuerzo, ¿sí? Perdón, para determinar el máximo esfuerzo, nosotros sabemos que podríamos obtener ese esfuerzo máximo que nos pide el problema, siendo este entonces... Ay, perdón, disculpe. Yo sé entonces que un esfuerzo máximo se podría calcular como el peso vamos a ver. Partimos de que un esfuerzo es una fuerza sobre un área, ¿sí? Pero en este caso, la fuerza procede a ser un peso y yo tengo una deformación unitaria que ocurre en el cable. Recuérdense que el esfuerzo máximo lo estamos calculando sobre el acero. Entonces, introducimos la deformación unitaria que ocurre en él, adicional a la fuerza sobre el área, ¿sí? Entonces, esa deformación unitaria equivale a mi deformación máxima dividido la deformación solita o aislada que ocurre directamente a nivel de cable, ¿sí? Que sería este esfuerzo que sucede acá. Sería mi delta. Entonces, yo tengo 2.500 kilogramos sobre 10 centímetros cuadrados y los multiplico por 0.021 metros sobre 0.035 metros, ¿sí?
Ojo que es solo esta parte equivale a... Dios, perdón. La he dividido. Entonces, 21 por... Dividido 0.035. 6. A ver. ¿Qué significa este 6? Porque claramente yo de cursos de resistencia naturales, yo sé que tengo una información. Va a ser básicamente cuando ocurre alguna fuerza dinámica, normalmente mis esfuerzos aumentan. ¿Sí? Si yo el esfuerzo del cable lo tengo directamente de tal manera que el peso W a una velocidad constante va bajando, el esfuerzo siempre va a ser el peso sobre el área del cable. Eso se mantiene. Pero ¿qué ocurre cuando este cable frena repentinamente? El cable se estira y aparte empieza a vibrar. O va a quedar un momento donde va a vibrar. Entonces, normalmente ese tipo de cargas dinámicas, o esfuerzos a través de alguna carga o alguna fuerza de impacto o alguna fuerza dinámica, genera una amplificación de esfuerzos. ¿Sí? Entonces, este ejemplo lo que viene perdón, a dejarnos de concepto es de que normalmente cuando ocurra este tipo de detalles, las cargas aumentan. ¿Sí? El esfuerzo que va a estar en el cable a una velocidad constante, ni siquiera es parte del, ni siquiera es tan, ¿cómo les diría? Perceptible, sino como cuando frena de repente, ¿verdad? Entonces, normalmente es por ello, por este tipo de eventos extraordinarios para los cuales uno diseña. Si en algún caso yo diseñara para el producto que me dé un ser, esta parte de acá, vamos a ver, bueno, solo eliminaría un cero, ¿no? Sería de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Si yo digamos que diseñara para un esfuerzo máximo de 250 kilos sobre metro cuadrado, ¿qué sucede? Que cuando el ascensor frene, ahí se va a romper el cable. ¿Pueden entender? Porque no está resistiendo esa carga dinámica que hace que estire un ascensor. Y así es como se diseñan los ascensores. O el cable, por lo menos. Entonces, es por ello que muchas veces, además de los cálculos que nosotros normalmente hacemos, hay que considerar que los eventos ante cargas dinámicas van a ser en su mayoría un 100% de veces, un 99.99% de las veces. Ese punto o esa prueba de fuego para la cual diseñamos nosotros estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, un edificio va a estar quietecito y de pie durante toda su vida útil hasta cuando sucede alguna fuerza dinámica que es la que normalmente hace que amplifique cargas gravitacionales e incluso mete algunas horizontales por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué opero de manera independiente ahorita? Para que ustedes logren observar que, pues obviamente, esto genera un aumento, ¿verdad? Que frene repentinamente, hace una concentración de esfuerzos en cables. Y este mismo concepto ustedes lo tienen ahora y lo pueden aplicar si alguna vez tienen que diseñar algo a través de cables, ¿verdad? Sobre todo si tienen cargas móviles. ¿Cómo se pudo haber disminuido este esfuerzo si la velocidad constante a la que iba bajando, la velocidad inicial, digamos, hubiera sido baja? Cuando tenemos una velocidad baja, muy baja, imagínense que esto, en vez de haber sido punto 1, aquí en la velocidad inicial, nosotros, pues obviamente, este elongamiento, esta amplitud máxima, hubiera disminuido, porque disminuye el numerador. Entonces, también aplica, y precisamente por eso es de que algunos ascensores no van a más velocidad de la que tienen, ¿sí? A veces uno dice, ¿por qué el ascensor va tan despacio? Pero es precisamente porque si sucediera algún siniestro, primero Dios, ustedes no estén ahí, pues, al momento de romperse ese cable, la velocidad inicial con la que va a suceder esa caída libre, pues, o con la que se va a estirar ese cable, va a ser la velocidad que haya llevado el ascensor. Por eso es de que van a poca velocidad. Para no, ante algún evento extremo,
no sobrecarga de cable. ¿Ya? Entonces, yendo a medio metro sobre segundo, el factor de amplitud dinámica, digamos, se vuelve solo un 3, pero yendo a 10 metros sobre segundo, Dios me guarde. Entonces, es un esfuerzo impresionante. Frena y ya se rompió el cable, ¿verdad? Entonces, específicamente por eso es este ejercicio es lo que nos trata de demostrar. Y ya para finalizar esta parte, vamos a ver, sería 0.021 sobre 0.00357. Bueno, disminuye un poquito, está cercano a 6, lo vamos a dejar, bueno, si usan con este valor y ya lo multiplico por 250, generándome 1470. Un esfuerzo máximo igual a 1400, perdón, 70.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Con esto, pues, esa sería nuestra respuesta, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ah, por esto, esta parte de acá. Porque esa deformación unitaria lo que hace es encontrar la relación directa o la relación proporcional que hay entre lo que se va a elongar por el desplazamiento completo versus la deformación que va a tener el cable. Esa relación es lo que me produce ese factor de amplificación dinámica, digamos. Es por eso. Si no existiera alguna deformación, porque si se da cuenta cuando opera esa división, se queda sin dimensional, ¿verdad? Entonces, bueno, a esa se le llama sería el factor directamente de amplitud dinámica. Ujú. Ya directamente uno tiene que relacionar lo que se va a estirar contra lo que se estira el cable. Fue como- Entonces, acá, si se dan cuenta, nosotros estamos teniendo, vamos a ver, tal vez para darle explicación a esta parte y no nos quedemos de esa manera. Si yo calculo un esfuerzo estático, yo tengo que esto es una fuerza sobre un área, ¿verdad? Pero cuando yo calculo un esfuerzo dinámico, normalmente lo que voy a hacer es de que voy a incluir dentro de esto un factor de, vamos a escribir, un factor se le denomina de amplificación dinámica. ¿Sí? Y normalmente lo que tienen que hacer acá, ya sea bien relacionar esfuerzo estático sobre esfuerzo dinámico, perdón, esfuerzo dinámico sobre, pueden hacerlo de varias formas, al final es obtener una relación. Puede obtenerse a través del esfuerzo dinámico sobre el esfuerzo estático, pero como uno es el dinámico el que está calculando, no lo podemos obtener todavía. Podemos obtenerlo a través, esta es una coma, de alguna deformación, aquí le voy a poner dinámica, sobre alguna deformación estática, ¿sí? Que era la que nosotros ya traíamos. Eh, sí, básicamente sería eso. Ujú. Nosotros aplicamos la segunda. Y bueno, pues obviamente si ustedes dividen el esfuerzo dinámico sobre un estático, les vuelve a dar el factor de 6, ¿verdad? Al final, pues está relacionado, por supuesto.
Es un poquito más fácil ahí. Bueno. ¿Sí?